1997 y obviamente para nosotros la toma de control del Congreso por parte de Efraín Ríos Montt se convirtió en un antes y después que fue muy difícil para mucha gente reconocer, pero para nosotros fue inmediato. ¿Por qué? Porque después de tomar posesión de Alfonso Portillo, empezaron las agresiones no discriminadas, o sea, indiscriminadas, a personas defensoras de derechos humanos. Tuvimos asesinatos, desaparición forzada, tortura, violación sexual en sitio de trabajo, allanamientos ilegales. Y no era solamente contra dirigentes campesinos o sindicales o los usuales sospechosos, los abogados y las querellantes adhesivas de casos que veníamos acompañando desde hacía tiempo, sino una mujer en Tucurú que trabajaba para parar la violencia doméstica. O sea, era muy generalizado. Además estábamos con un problema de Estado que se empezaba a ver en no solo la retoma del control de estas estructuras criminales del Estado, sino en un fenómeno que llamábamos la democratización de la impunidad y la democratización de los cuerpos ilegales. ¿Qué me refiero con la democratización de la impunidad? Antes, estoy hablando de la década del 60, 70, la impunidad la pagaban quienes podían pagar, pero en el año 2002, con cifras de 98, 99% de impunidad, empezamos a descubrir que si tú tenías suficiente dinero para pagarle a un juez para parar un juicio de familia y no pagar la pensión, lo podías hacer. La impunidad no solo no disminuyó con los acuerdos de paz, aumentó. Sin embargo, la inversión de la comunidad internacional había sido millonaria, con resultado cero. Aparte, los cuerpos ilegales que fueron saliendo del Estado se fueron incrustando en empresas privadas de seguridad o trabajando para grandes corporaciones que venden pollo o bebidas gaseosas. En ese momento, cuando tratamos de definir qué está pasando, empezamos a demandarle al Estado, por favor, investigue. Tuvimos una reunión con el vicepresidente en funciones, el señor Reyes, quien con toda la frescura del mundo nos dijo: los que los atacan son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, las CIACs, y no puedo hacer nada porque yo también estoy amenazado. Esa información hizo que 6 locas y locos defensores de derechos humanos, de los cuales hay algunos presentes, Frank, nos sentáramos y dijeron, bueno, a ver, nosotros medio sabemos qué es esto, qué se come, cómo se trabaja. El sistema de justicia no puede abordar casos de esta naturaleza y nos están matando. Estoy hablando desde el 2002, que la cifra de defensores atacados en ese año fue 76, de acuerdo a nuestros registros en UDFEGUA. Ahorita andamos solo en lo que va del año por 336. O sea, pero en ese momento decíamos, se están matando, se imagina cómo nos sentimos ahora. Nos sentamos y dijimos, ¿qué queremos? ¿Qué podemos inventarnos? Porque literalmente eso fue. Y dijimos, ¿qué está ocasionando eso? Y quiero mencionar aquí Mayra Gutiérrez, investigadora de la San Carlos, estaba investigando el fenómeno de adopciones ilegales en Huehuetenango, investigando precisamente la relación de miembros del Ejército de Guatemala con este fenómeno de trata de personas. Mayra desapareció el 26 de abril del año 2000, nunca apareció. El fenómeno que ella está investigando, ella investigó, es el fenómeno que después en el juicio de genocidio, en 2 ocasiones quedó como hecho probado. A los niños y niñas, después de las masacres, se los quedaban los militares, los llevaban vía Huehuetenango ya para proceder al proceso de trata. Eso que una ciudadana quiso hacer porque nos prometieron en la firma de la paz que podíamos pensar
que podíamos expresarnos, no se podía hacer porque las estructuras no solo tienen capturado el sistema de justicia, sino el Estado, y la disposición era atacar. Entonces, ¿qué queríamos? Queríamos una comisión de la verdad, queríamos que se supiera, check, queríamos que los jueces y fiscales aprendieran cómo investigar fenómenos tan complejos, cómo juzgarlos, pero más importante, que perdieran el miedo. Pensamos, queremos un tribunal internacional. Ay, nuestro corazoncito dijo sí, pero no era posible. Vimos al tribunal de Sierra Leona, y que es un funcionamiento mixto, y dijimos algo así. Y así surgió la idea de una comisión internacional que tuviera capacidad de investigar y decirnos cómo funcionan estas criaturas llamadas SIACs, cómo violan derechos humanos y cómo generan impunidad, que apoyaran a los fiscales y a los jueces para que pudieran hacer trabajo. Nosotros siempre hemos apostado que hay más buenos guatemaltecos que guatemaltecos metidos en estas redes, para muestra hoy. Y decíamos, lo que hay que hacer es generar el buen ciclo. Y por último, queremos recomendaciones, que la gente sepa cómo el sistema, y ya hablábamos de sistema, está diseñado para propiciar esto. Entonces, la CICIACs, en ese momento, pero que es básicamente hoy la antecesora de la CICIG, tenía esos 3 mandatos. En ese momento logramos, y sí quiero reconocer, que la sociedad civil en su más amplia expresión participó en este proceso. Y eso incluye think tanks como la CIEN, ACIES, CEDECON, o sea, muchas gentes que después se salvajaron del barco participaron en este proceso. Y la razón por la que aquí están comunidades indígenas, pueblos indígenas, líderes indígenas, campesinos y defensores de todo tipo, es porque nosotros le apostamos a que lo que necesitaba, y hablamos de la figura de la garra, necesitábamos liberar a la garra para que pudiéramos generar ese proceso de paz. Ese era nuestro objetivo. Trabajamos con el gobierno de Guatemala, que ya era mucho decir, es como sentarnos ahorita con el actual presidente, que no sé quién de los dos es, pero es más o menos lo mismo. O sea, nos estábamos sentando con una estructura ilegal para discutir cómo iban a desarmar otra estructura ilegal, o las estructuras ilegales. Ahí ellos tenían un lío entre el grupo ligado a la cofradía y Ortega Menaldo y Otto Pérez Molina, y eso sirvió. Después jodió para atrás, y bueno, ha sido la historia hasta ahora que ya se unieron. Pero siempre hubo como, yo sí quiero para que frieguen a aquel y no me frieguen a mí. Trabajamos con las Naciones Unidas incansablemente. Vinieron expertos de muchos países que nos decían, pero si aquí el crimen organizado se anuncia en la calle, no entiendo cómo no lo pueden perseguir, no está oculto. Y los países amigos. Y así surgió en diciembre del 2013 la Comisión Internacional contra la Impunidad, que tenía una oferta de aprobación en el Congreso, no pasó. Hubo conflicto constitucional sobre la naturaleza del querellante y sobre todo la utilización de la averiguación especial, y la CICIACs nunca dio a luz. Se mantuvo como el mecanismo de negociación, que ya entiendo Helen va a contar un poquito cómo sale la CICIG, pero quiero mencionar algo que me dijo un experto en crimen organizado en el 2007. La CICIACs nunca existió, pero rompió un muro del silencio. Más gentes hablaron de las CIACs, y entonces dejamos de ser las 6 locas, bueno, las 3 locas que hablábamos de esto, porque así nos trataban, o nos siguen tratando de histéricas, bájala. Y empezó a hacer algo que la gente hablaba. Cuando se creó la CICIG ya era un asunto más generalizado, y bueno, hoy es algo positivo con sus fallas, pero yo siempre digo, una de las cosas que queríamos primariamente es que la gente supiera que esto existía. Gracias. Gracias, Claudia.
Helen, para el informe final, que los invito a todos y a todas a revisar, ya está en nuestro sitio web, y además para el documental final que vamos a proyectar al final del día de hoy, entrevistamos a más de 70 personas, entre ellas tú, pero también entrevisté a Marta Doggett, exfuncionaria de las Naciones Unidas, y ella me decía, en los orígenes de la CICIG queríamos algo que tuviese dientes. ¿Cómo fueron esos orígenes de la CICIG? ¿Por qué terminó siendo algo que realmente tenía dientes para hacer algo más? Sí, para completar también un poco lo de Claudia. CICIACS teníamos, ¿te recordás? Eran tres sectores que estábamos siendo afectadas con las violaciones a los derechos humanos, y esto tenía que ver con defensores, tenía que ver con operadores de justicia y tenían que ver con periodistas. Entonces, realmente eso estaba enfocado en el sujeto pasivo. Voy a estar contando intimidades que yo sé que le he traído muchos problemas al vicepresidente Stein, pero creo que la verdad histórica debe de contarse. Entonces, ya con el nuevo presidente, Oscar Berger, y Edith Stein de vicepresidente, con una iniciativa que se había llevado a Naciones Unidas, como era la CICIACS, el gobierno del presidente Berger empezó a tener problemas de gobernabilidad. Entonces, se me acercó una noche el vicepresidente y me dijo: mira, Helen, necesito que me ayudes, tenemos problemas. Entonces le dije: ¿y quiénes son los que te están fregando, pues? Y le dije: ese sector privado. No, vos, esos son transparentes, ellos te piden el Ministerio de Economía, te piden el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. ¿Son los chafacerotes? No, esos son activos. Saludo 1, saludo 2. Perdonen, pero yo no puedo dejar de decir ese nombre, ¿verdad? Si no, no sería Helen Mac. Entonces le dije: pero entonces, ¿quiénes son? Abemilguas. Le dije yo, aquí ya me lo explicaste todo. Y digo esto, y sé que le doy problemas a Eduardo Stein, porque los abemilguas son los que están en el poder hoy. Y en un diálogo que incluso tuve con Otto Pérez Molina, él me decía que efectivamente los abemilguas eran terribles, que ni él tenía mucha relación con los abemilguas. A partir de ahí, por los casos que Claudia está explicando, quienes teníamos casos de derechos humanos en el sistema de justicia, teníamos una experiencia de qué eran estas redes. En el año 96, cuando en plenos acuerdos de la discusión de los acuerdos, estábamos en la discusión del acuerdo del poder civil y el fortalecimiento del poder civil y el rol del ejército en una sociedad democrática, cuando se da el caso de Moreno. Ese caso de Moreno es lo que hoy es el caso de La Línea. Pero en ese entonces también ahí queda muy claro el testimonio del teniente Jerez, que también sale en el 2015, y él revela que efectivamente de los fondos de aduanas salían para pagarle a los abogados del caso de Mirna y para pagarle, pues, mordida, ¿verdad?, a los tribunales. Entonces, nosotros sí estábamos siendo testigos del funcionamiento de los CIACS, pero que se estaban evolucionando en otra clase de redes. Y por ejemplo, en esa época que se da el caso de Moreno, voy al Ministerio Público y le digo: mira, porque quienes se acuerdan, estaban las cajas, se enfocaron, y ahí estaba el caso, por ejemplo, donde había un folder que habían vouchers donde decía que le pagaban a Beteta Álvarez, obviamente por su silencio. Y le pregunto al fiscal general en esa época, Héctor Hugo Pérez Aguilera, le digo: mira, como estamos en la investigación del caso, ¿dónde están los expedientes? Las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Aquí no tenemos ninguna prueba. Y de repente también, porque hay que entender cómo empieza toda la infiltración también, empieza la DICRI, que se supone que en la ley orgánica era una unidad de especialistas, de peritos, para poder recomendarle por la prueba, a través de la prueba forense o científica, explicarle a los fiscales qué era la prueba que se tenía que conseguir para hacer uso no solamente de la prueba testimonial, sino que también de la documental y de la científica. Empiezan a entrar todos los especialistas del Estado Mayor Presidencial a hacer, y ahí no solamente especialistas, sino que también policías. Por ejemplo, el 6 de agosto fue la sentencia
del caso de Mérida Escobar. En esa sentencia del caso de Mérida Escobar, ahí podemos probado ya, incluso el tribunal certifica lo conducente, por ejemplo, al fotógrafo que estuvo en el Parque de la Concordia sacando las fotos de Mérida Escobar, y de repente aparece el juez, el organismo judicial habla de 3 cascabillos, y de repente aparecen 4 cascabillos en la foto, y ese cascabillo es el que pega con, dijéramos, porque después agarran a un inocente, le ponen una pistola y dicen, esa es la pistola que mató a Mérida Escobar, casualmente, y le certifican lo conducente porque es muy evidente. Ese funcionamiento de estas redes, que nosotros veíamos su evolución, cuando el vicepresidente me dice, estamos teniendo problemas de gobernabilidad porque la corrupción realmente socava las bases del Estado de Derecho. Entonces, para ese entonces, porque tengo a Frank aquí, habla con Frank y le dice, mira, hay que reformular y actualizar la versión de las CICIACs. Entonces había que sacar la versión de las CICIACs y poner una nueva. Entonces, esta vez, en lugar de fijarse en los sujetos pasivos, ya nos fijamos en el sujeto activo y en algo que no fuera específico para los 3 sectores que estábamos siendo amenazados, sino que tenía que ver con toda la ciudadanía de Guatemala. Porque efectivamente la corrupción, la gobernabilidad tenía que ver en esta construcción de la democracia que lo estábamos viendo. Entonces, desde COPREDE, Frank hace una consulta, partidos políticos, le hace a la academia, le hace a las organizaciones de derechos humanos, se hace una consulta a la Corte de Constitucionalidad, y sobre la sistematización de esa consulta y con discusiones con un pequeño grupo, que discutimos entonces cuáles deberían de ser esas características. Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos dicho? Bueno, ¿por qué no el UNODOC? El UNODOC creía de que estos problemas eran exógenos y no a lo interno del Estado, y el problema era que había un problema interno dentro del Estado, enquistadas, en donde iba a ser imposible hacer una autodepuración. Entonces el UNODOC no era la persona o la entidad adecuada, y teníamos buenas relaciones, pues precisamente por todo el tema de los acuerdos de paz, la confianza con el Departamento Político de Naciones Unidas, teníamos una trayectoria con Marta Doggett, y ahí es como se comienza a decir, mira, ya no queremos MINUA, Alto Comisionado, Comisión de la Verdad. Al final solamente son recomendaciones que no son vinculantes. Para poder fortalecer el sistema de justicia en Guatemala, para fortalecer la ciudadanía, para fortalecer el Estado de Derecho, se requiere de una investigación independiente, interna y externa, pero que al mismo tiempo fortalezca el sistema. Para eso necesitas una contraparte que tendría que ser el Ministerio Público, que debería de tener voluntad política. Entonces sí tuvimos obstáculos en la primera, que era Juan Luis Florido, que él quería firmar el acuerdo con el UNODOC, porque obviamente el UNODOC no quería hacer investigaciones, no quería, perdón que lo diga así con respeto a los de Naciones Unidas, pero es la verdad. Entonces eso no se adaptaba para lo que el Estado mismo de Guatemala estaba requiriendo, que necesitaban gobernabilidad, y esa gobernanza no se podía hacer mientras tuvieras a esos elementos que dabas una instrucción, y creo que eso hasta incluso salió en los medios de prensa, que daban una instrucción y al finalizar el corredor ya era otra instrucción. Entonces sí habían problemas de gobernanza, y hemos visto entonces el deterioro del Estado de Derecho, ¿verdad? Que ha tenido Guatemala, al que estas redes que son muy flexibles, reaccionan mucho más rápido, tienen una calidad de interpretación, y como dicen aquí los abogados, echa la ley, echa la trampa, y así es como se ha hecho. Nosotros presentamos un informe el 6 de agosto sobre las redes ilícitas y su evolución. Ahí explicamos cómo la impunidad tiene, por una parte, una impunidad normativa que te da una impunidad de hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con la impunidad normativa? Porque aquí hay una gran responsabilidad de los abogados, perdone, pero la impunidad normativa te comienza cuando te empiezan a desnaturalizar el espíritu y la razón de ser de la norma. Entonces ahora resulta que para el tema de la honorabilidad tenés que probarlo a través de con sentencia firme. ¿Desde cuándo el tema de la honorabilidad se convierte en un proceso penal? O el tema del amparo, como aquí no hay ámbito que no sea sujeto del amparo, entonces comienzo con el litigio malicioso, que era lo que nosotros en el caso de Mirna y ante la Corte Interamericana probamos, que
justicia rechazada es justicia denegada. Entonces, todos aquellos instrumentos que son para proteger al ciudadano o para darle acceso a la justicia se convierte en contra del ciudadano, es ir en contra del mismo sistema republicano, ¿verdad? Y entonces lo más sorprendente es ahora que viene el Colegio de Abogados y dice: la Fundación Mirna Bach debe de retractarse. ¿Cómo que debemos de retractarnos cuando la información es pública? Todo el mundo sabe quiénes son los defensores de los casos de CICIG. ¿De qué nos vamos todo el mundo sabe qué diputados son los que votaron por qué proyectos? ¿Por qué Guatemala su brecha de inequidad y de desarrollo humano se ha agrandado en lugar de, porque es el único país de toda América Latina que tuvo retrocesos en índices de desarrollo por todo el tema del lavado de dinero? Entonces, todo esto, estos grupitos que vimos hoy en la mañana aquí, que bueno, no están aquí parados haciéndome la bulla, pero bueno, ya pusieron. ¿Te los perdiste? Me los perdí. Pero es este grupo que siempre se ha opuesto al desarrollo de Guatemala, en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político. Se opusieron al proceso de paz, se opusieron a la firma de los acuerdos de paz. En 15 días nos dieron cara vuelta para el referendo. Se opusieron, ahorita se están oponiendo a la CICIG, se han opuesto a todas las reformas, a todo aquello que tenga que ver con la mejora del ciudadano de Guatemala. Y hoy también nos viene de regreso el país seguro. Entonces, por eso era que estábamos pidiendo una institución que tuviera dientes, pero que además esa justicia fuera cercana al ciudadano y pudiera demostrar cómo esos elementos que destruyen la democracia y el Estado de Derecho te afectan en tu cotidianeidad. Entonces, aquel campesino que sabe que no le llega porque hay, y eso se demuestra con el caso de Lanquín, cómo se triangula o cómo hay una red interinstitucional de corrupción, entonces no le llega a las comunidades más pobres. Y después viene Estados Unidos, paren esa migración y lo que queremos es securitización. Pero eso no es así, no es como vas a detener o vas a preservar el Estado de Derecho o el Estado republicano, que es lo que nosotros queremos mantener. Y como dijo Ana María, ¿verdad? Los ciudadanos no vamos a claudicar. Gracias Helen. Ahora hacemos una segunda vuelta. Yomari, bienvenida a Guatemala. Gracias por responder a esta invitación. Gracias también a los colegas de WOLA que esta mañana nos escribían y que nos están siguiendo también por las redes sociales. Yomari, la CICIG tenía un mandato claro de trabajar en el combate a la impunidad. Pero además, tú has observado todo el proceso de los movimientos sociales en Guatemala, del proceso de consolidación de la paz, de la construcción de la democracia. Hay varias otras transferencias que ha hecho la labor de la CICIG en Guatemala desde sus orígenes. ¿Cómo ves ese contexto social? ¿Cómo ves lo que ha hecho la CICIG desde entonces de la mano de la sociedad civil? Bueno, primero gracias por ¿se escucha? Sí. Gracias por la invitación de estar aquí con esas distinguidas defensoras, amigas y personas que... sí. Estaba diciendo mis gracias por la invitación de estar aquí, por estar con Claudia y con Helen, destacadas defensoras, no solo aquí en Guatemala, sino son referentes en toda América Latina y creo que yo cada vez más en el mundo. Yo quiero recordar una frase de Héctor Rosada cuando Jimmy Morales decretó persona non grata al comisionado Iván Velázquez. Él dijo que la CICIG tocó el alma de las estructuras criminales. Y esas palabras creo que nos ayudan a entender un poco la sensación que yo tengo y supongo que muchos tienen hoy día, lo escuchamos hoy en la mañana por parte de las autoridades indígenas, de que estamos aquí celebrando el trabajo realizado, los logros muy importantes de la CICIG de mano con el Ministerio Público en contra de esas estructuras criminales que a lo largo de los años han buscado cooptar y capturar el Estado y mantener su poder y su impunidad. Pero a la vez, yo creo que sentimos muchos una sensación de zozobra porque esos mismos sectores hoy en día encolerizados por el trabajo que la CICIG logró hacer,
Ellos han logrado lo que buscaban, que es sacar la CICIG del país, con la esperanza de volver el país al status quo ante, ¿no? Un Guatemala en el cual ellos son los dueños del país, un Guatemala donde reina la impunidad absoluta para los poderosos y en el cual la ciudadanía se queda callada por el miedo. Pero mi sensación también es que muchas cosas han pasado en esta Guatemala en los últimos 12 años de tener la CICIG aquí. La CICIG, de la mano con el Ministerio Público, develó cómo operaron esas estructuras ilegales, cómo capturaron y cómo corrompieron las instituciones del Estado, cómo sobornaron a los funcionarios, cómo intimidaron a quienes se atrevieron a ponerse en su camino. De la mano del Ministerio Público, la CICIG demostró cómo esas estructuras ilegales, que tienen, como sabemos, su origen en las estructuras militares y de inteligencia contra insurgentes, continúan operando en distintos ámbitos del país, rompiendo la separación falsa entre pasado y presente y demostrando que para tener un presente y un futuro próspero es necesario confrontar la impunidad del pasado y del presente. De la mano con el Ministerio Público, la CICIG demostró que en Guatemala se puede construir el Estado de Derecho un paso a la vez y generar un ambiente en el cual los profesionales honestos en las instituciones del Estado, en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en la Policía Nacional, pueden realizar bien su trabajo en base a la ley y a favor de la ciudadanía. Demostró la CICIG junto con el MP que la justicia es y debe ser para todos, que todos son iguales ante la ley y que la impunidad que antes protegía a los poderosos de siempre puede ser retada y puede ser desmantelada. Quiero recordar esa cifra que en las redes se va dando vuelta en esos tiempos, pero no lo escuché hoy en la mañana, 72%. Recuerden ese número. Es la cantidad de guatemaltecos que apoyan la CICIG, que han dicho que sí, respaldamos el trabajo de esa institución que algunos pocos han hecho un esfuerzo desmesurado para sacar. Ahora, en relación a tu pregunta, sí quisiera resaltar brevemente el trabajo de la CICIG y cómo impactó particularmente en los casos de conflicto armado. Porque sabemos en los últimos 10 años, a la vez que Guatemala se ha vuelto un referente en la lucha contra la impunidad, por la lucha de la CICIG con el MP en casos de crimen organizado y corrupción, también se ha convertido en un modelo y un referente en los casos de justicia transicional. Y creo que es importante recordar que si bien es cierto, la CICIG no tuvo injerencia directa en esos casos, por su mandato no lo permitía, hay cambios en el sistema de justicia y en lo que podríamos llamar la cultura ciudadana que la CICIG ha ayudado a impulsar. Y que ha, por lo tanto, ayudado que esos casos podrían avanzar en el sistema judicial de Guatemala. Y no creo que es necesario que mencione los casos, pero solo por decir unos cuantitos. El caso genocidio contra Ríos Montt, el ex jefe del Estado. El caso de la quema de la embajada. El caso Sepursarco. El caso hace poquito Molina Tyson, donde se condenó el ex jefe de la Fuerza Armada y el ex jefe de inteligencia militar. Son casos de gran importancia, muy emblemáticos, que convierte a Guatemala en referencia de justicia transicional. Y la CICIG hizo varias cosas que ayudó a permitir que eso sea posible. Primero, ayudó en establecer nuevos procedimientos de elección de magistrados y jueces y fiscal general, que eso contribuyó, como sabemos todos, fortalecer la independencia del sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guatemala. Se llegó a elegir fiscales generales independientes y altamente profesionales, Claudia Paz y Paz, Tel Maldana, ambas dedicadas a combatir no solamente los crímenes actuales, sino también los crímenes del pasado. Segundo, a través del apoyo técnico y su asesoría, la CICIG ha fortalecido la independencia del Ministerio Público y su capacidad de desarrollar investigaciones en casos complejos. El trabajo de la FESI,
el trabajo de las capacitaciones que la CICIG ha ayudado a hacer, complejizar sus capacidades de investigar en esos casos, ha sido muy importante y ha como tenido un efecto multiplicador en estos casos. Y finalmente, creo que es importante reconocer que la CICIG ayudó a implementar los tribunales de alto riesgo. Si bien, ahí es importante destacar de que los tribunales de alto riesgo fueron, según yo entiendo, una propuesta del magistrado César Barrientos, que en paz descansa, para la asignación de casos especialmente sensibles por su vinculación al crimen organizado y otras estructuras ilegales y clandestinos, para proveer de mayor protección a los jueces, magistrados, fiscales, testigos y abogados litigantes. Los juzgados y tribunales de alto riesgo están ubicados en la ciudad de Guatemala, pero tienen jurisdicción a nivel internacional, y desde que se crearon en el 2009, el sistema de alto riesgo ha juzgado, como todos sabemos, creo yo, muchísimos casos complejos de crimen organizado, de corrupción y también de graves violaciones de los derechos humanos. Casi todos los casos en los últimos 10 años de derechos humanos, de justicia transicional, se han ventilado en los tribunales de alto riesgo, y ha sido crucial porque, como hemos visto hoy en la mañana, esas estructuras se hacen presentes en las audiencias, amenazan, intimiden a los jueces, a los fiscales, a los abogados y a las víctimas, y a la prensa y a los observadores nacionales e internacionales. Eso lo hemos vivido en carne propia. Con esa mayor seguridad, los jueces y jueces tienen mayor libertad de ejercer su labor con independencia, y eso también genera confianza en la ciudadanía, en las instituciones del Estado. Por décadas, la impunidad estructural rampante en Guatemala ha impedido la prevalencia de la justicia en casos de crímenes graves. Al ayudar a Guatemala a enfrentar problemas estructurales en el sector justicia, la CICIG ha ayudado a generar una suerte de ecosistema para que la justicia funcione, para que la ciudadanía común y corriente tenga fe en esos procesos, en sus jueces, en sus fiscales. Sabemos que no siempre, sabemos que hay, y en esos casos de derechos humanos, sabemos que hay, sobre todo algunos jueces que no han actuado de la mejor manera, pero no quisiera entrar a detalles ahorita sobre eso. Carlos Figueroa Ibarra calificó eso en algún ensayo que escribió hace tiempo en una nueva subjetividad ciudadana. Y eso no se va, a pesar de que la CICIG se va. Eso se mantiene. Yo creo que el reto es ahora cómo construir en base a esa nueva subjetividad ciudadana, cómo fortalecer nuestras capacidades en la sociedad civil y en esos organismos que todavía están de la mano con la sociedad civil a fortalecerse. Es evidente que hay aún mucho por hacer. Otro elemento que creo que es muy importante, que solo quisiera terminar mencionando, lo mencioné al inicio, la relación entre pasado y presente. Y el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público han ayudado a develar esta relación, ¿no? Tenemos casos en donde personas como Otto Pérez Molina fueron arrestados por corrupción, pero bien podrían haber sido imputados por crímenes de derechos humanos. Tenemos al otro lado personas que han sido condenados por graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar, sentenciado a 58 años en el caso Molina Tyson, que bien podría ser investigado, imputado por graves crímenes de corrupción y crimen organizado, ¿verdad? Entonces, ese vínculo entre pasado y presente, el trabajo del Ministerio Público al lado de la CICIG ha ayudado a develar. Y creo que eso es fundamental para seguir construyendo sobre ese hecho. Yo iba a cerrar también con la palabra de la diplomática Diegues en la mañana: la ciudadanía no claudicamos, ¿verdad?
creo que eso es el sentido de ese evento, de reafirmar nuestra esperanza y en la posibilidad de continuar el camino hecho en base a todo lo bueno que se ha logrado en esos tiempos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estaba chequeando las redes sociales, estamos recibiendo sus comentarios y preguntas, y también estaba conversando con el cuarto panelista, Stein, y hemos llegado a un acuerdo. Vamos a colgar su presentación en las redes sociales, nos parece más rico para aprovechar el intercambio. Yo tengo unas preguntas porque ahora esto es lo que nos separa del almuerzo, al cual están todos invitados. Entonces este es un momento complicado, mis queridas Claudia, Helen y Jean-Marie. Pero les tengo una pregunta importante. Este es el panel de los orígenes de la CICIG. Claudia, si tuvieses que hablar con la Claudia que estaba en la pelea en los orígenes de la CICIG, ¿qué le dirías a esa Claudia Samayoa? ¿Qué se ha logrado? La misma pregunta le hago a Helen Mack y la misma pregunta a Jean-Marie. La Claudia que pelea hoy, bueno, yo estaba pensando en qué le diría. Le diría el esfuerzo que se hizo entre el 2002 y el 2007, que es este proceso de un hilo, de tratar de encontrarle la manera distinta de abordar esta grave situación de las IACs que veíamos evolucionar y que ahora hemos visto evolucionar. El invento funciona. Debimos de haber tomado el diseño, esto fue toda una discusión, como dice Helen, y hay cualquier cantidad de cosas que plantear. Algunas otras consideraciones, pero definitivamente nosotros hablábamos que el tema iba a hacer que nos preparáramos para cuando el monstruo se sintiera herido y diera sus coletazos. Y nos hemos pasado los últimos años diciendo, ahorita van a dar sus coletazos, están dando sus coletazos. Y por eso le estuve diciendo a mi grupo, tranquilos, no reaccionen. ¿Por qué? Porque Byron Lemus, así es, ¿va? Byron Lemus, este tipo fue contratado por Abemilwa para hostigar e intimidar a las víctimas, a los abogados querellantes y a las personas que les acompañamos a partir de enero del 2016. Pónganse ustedes en los zapatos de las víctimas todos los días, todos los benditos días, no importa qué caso de estos casos mencionados, el tipo gritándote barbaridades. Es lo mismo que sufrimos en las redes sociales y no lo podemos apagar. No hay, como dijo Daniel, racionalidad. Entonces, ¿qué le diría a esta Claudia? Le diría, Claudia, fíjate que las cosas que antes vivíamos en un mundo privado, ahora las vemos, lo irracional. Pero lo otro que yo decía con toda esta discusión de que su papá se murió, etcétera, había algo que en ese momento no teníamos, o sea, lo queríamos poner sobre la mesa y por eso hablábamos solo de las recomendaciones. Los amparos que se usan para retardar la justicia han tratado de se han propuesto reformas a la ley de amparo, decisiones de la Corte Interamericana, y a Helen nunca le hicieron caso. A la Corte nunca le hicieron caso, todavía no le han hecho caso. ¿Qué ha pasado con las personas denunciadas? Que sus abogados utilizan el amparo como proceso retardatorio y se tienen que pasar años en la cárcel. Eso no es producto del sistema de justicia, no es por culpa de la CICIG, es por culpa de un sistema que vive de esos procesos retardatorios. Entonces, más que una recomendación, yo soñara que después de que pasemos esta etapa de polarización, yo insisto, yo he estado siempre en el mismo lugar y no me considero más polarizado, entiendan que hay que cambiar el sistema,
que el amparo como proceso retardatorio le hace daño al pobre y al rico. Y entonces aquí ellos han sido víctimas de sus propios abogados y de estrategias perversas. Qué genial, eso no lo hubiéramos visto en su momento. Y lo otro es algo que ha sido este terreno de los defensores de derechos humanos, defensores de delincuentes. Años de estar planteando que el sistema preventivo es una fuente inagotable de violaciones de derechos humanos, que el sistema de presidios es una fuente inagotable de malos tratos e incluso tortura. Sueño que nuestra sostenibilidad, nuestra sensibilidad nueva nos permita finalmente reformar el sistema de cárceles en el país y el sistema de detención, porque lo que pasa en las cárceles es lo que nos pasa afuera, porque es un tema de ciudadanía. Cualquiera de nosotros puede terminar preso. Esos dos principios profundos de derechos humanos hoy no son solo de los defensores de delincuentes. Ojalá, para mí son grandes posibilidades de diálogo, si algún día quieren dialogar, pero con lo que vimos acá, no se puede dialogar. Y me alegro mucho que Naciones Unidas y que la comunidad internacional al fin entendiera lo que en el 2011 le dijimos que vivíamos nosotros. Ese hostigamiento también mata, ese hostigamiento genera conflicto. Entonces, yo en general a la Claudia Samayoa del 2002 le digo, bien hecho, a la gran voz te hace falta un montón, porque Guatemala tiene que caminar mucho para crear democracia, desarrollo y paz. Y creo que podemos inventarnos el siguiente invento, una vez nos pase el dolor, que no va, por supuesto, por otra vez asistencia técnica. Nos ha demostrado la CICIG que la asistencia técnica no es la ruta, es el acompañamiento activo en aprender a hacer las cosas, aprender haciendo, decía por ahí cierto pedagogo. Bueno, yo diría que si lo que se trata es de darme ánimos y hacer todo un repaso, le diría a la Helen Mack de antes, primero creo que mucho de todo esto del tema de la CICIG está basado mucho en los acuerdos de paz. Habíamos tenido la experiencia de Minúa. Yo debo de reconocer que mucho de mi crecimiento en el conocimiento del derecho, porque no soy abogada, fue precisamente en todas esas discusiones que teníamos cuando estábamos con Minúa sobre el tema de la transformación de la justicia. Y hay que reconocer que se han invertido millones de dólares en el sistema de justicia y los avances no son los esperados. Por eso cuando tú también preguntabas el porqué de la CICIG con dientes, era por eso, porque a veces nos contentamos los guatemaltecos con las concesiones, ¿verdad? No necesariamente con las victorias que uno logra. Entonces, yo sí diría que en este crecimiento, digamos, del derecho y de la justicia, que es en el anhelo de los muchos guatemaltecos, y donde también a veces cuando discutimos el tema de la justicia transicional, la justicia legal no necesariamente es toda la justicia, ¿verdad? Es solamente un aspecto. Y en ese crecimiento y en esa evolución de lo que Guatemala ha tenido, yo diría que parte de las discusiones, por ejemplo, que hubo cuando estábamos discutiendo ya la CICIG propiamente dicho, era sobre, y esa discusión la tuvimos con Castresana. Me decía, como habíamos hecho la reforma al sistema de justicia del inquisitivo al acusatorio, porque estábamos saliendo del conflicto, Castresana me dijo, mira, Helen, yo con ese sistema, la verdad, no podemos trabajar casos complejos, porque es muy garantista, porque ustedes están saliendo del conflicto. Y de ahí, bueno, cumpliendo el mandato de la CICIG, las propuestas de las reformas, incluyendo pues los tribunales de alto riesgo, que realmente fue de CICIG, Barrientos, porque había una resistencia de la corte anterior de querer implementar los tribunales de alto riesgo,
como del Ministerio Público de querer implementar el tema de la unidad de métodos especiales. Entonces, pero sí fue en esa discusión de cómo habría necesidad de una reforma de segunda generación integral al sistema de justicia para los casos complejos, porque pues el mundo va evolucionando, los crímenes van evolucionando y el crimen organizado evolucionó, y por lo tanto ese sistema garantista de violaciones a los derechos humanos que traíamos del conflicto armado no podía adaptarse a un sistema como el que estamos viendo ahorita, que son casos complejos, y por eso el abuso que se hacen de los recursos. Entonces yo diría que no solamente, le diría hasta Helen Mack, ¿verdad?, se ha logrado avanzar parte de los acuerdos de paz, que la CICIG lo logró, dijéramos, ejecutar ya no solamente en las recomendaciones, sino de que se hizo. Creo que el caso Rosenberg fue el primer caso donde se demostró que con la prueba científica se podía llegar a determinar, por lo menos la hipótesis, que había que terminar de discutirlo en los tribunales. Es que aquí lo que nadie entiende es que yo te puedo sindicar a ti y será en el proceso y en el debate donde yo demuestre mi inocencia o mi culpabilidad, pero la falta, dijéramos, de cultura jurídica, si te sindican es que ya te condenaron, y eso no es así. Entonces parte dijéramos de estas, por eso cuando hablábamos de que la justicia de la CICIG, con la CICIG teníamos que hacer sentir que la justicia cercana a nosotros, era porque podíamos debatir esto que estamos debatiendo, ¿verdad? Sí, yo lo sentía porque lo tuve en el caso del sistema interamericano. El caso de Mirna llegó al sistema interamericano, pero para mucha gente es muy lejano. Entonces nuestra experiencia era, lo queremos aquí y discutirlo aquí, porque aquí es donde está nuestro sistema, aquí es donde vivimos, y esa era la razón de ser, porque entonces CICIG tenía que trabajar con las instituciones guatemaltecas para que nosotros no lo apropiáramos. Entonces yo diría a Helen Mack, ustedes han logrado bastante a través de esto, y obviamente como los ciudadanos no tenemos ese leverage político, ¿verdad?, necesitábamos de alguien o de algo, una institución que realmente tuviera esa capacidad política de interlocutar y trabajar en forma conjunta con las instituciones del Estado. Y disculpen que vuelva a insistir en el tema del UNODOC, por eso es que tampoco se rechazó el tema del UNODOC, y yo, como digo, respeto a los de Naciones Unidas, pero ellas querían más de lo mismo, y entonces no hubiéramos tenido lo que hoy nos está trasladando la CICIG, porque siguen siendo lo de Naciones Unidas, ¿verdad? Yo solo te doy asesorías y consultorías, y allá vos si querés lo aceptás, y si no querés no lo aceptás. Por eso queríamos un instrumento con dientes, en donde los guatemaltecos pudiéramos sentirlo como propio, para podernos empoderar. Entonces, no solamente nos han dado o nos han explicado en casos comunes y corrientes que lo podemos debatir, no jurídicamente, sino que ciudadanamente cómo nos afecta a nosotros en nuestra democracia y en nuestro Estado de Derecho, es esto, empezar a aprender esta cultura, poder diferenciar un caso del otro, o cómo los casos, ¿va?, cómo nos va afectando, y eso es lo que le ha empoderado al ciudadano. Entonces yo creo que sí ha habido creo que el principal legado que podría dejar CICIG, o nos ha dejado, es ciudadanía. Entonces eso de la plaza del 2015, que fue espontáneo, y después viene las tácticas otra vez de los IACS, que es meter miedo, ¿verdad?, y meter otra vez la idea de la subordinación. Entonces, yo status quo, vos sos mi empleado, si vas a eso yo te corto el empleo, si yo te voy a quitar, y así hemos visto cómo por ejemplo a los medios independientes les han quitado contratos, y han ido entorpeciendo, quitándoles espacio a los diputados que son correctos, también les quitan los espacios, y eso es precisamente cuando el vicepresidente Stein decía, estamos teniendo problemas de gobernabilidad, porque si no ponemos atención, es decir, solamente nos dejamos llevar por la parte sentimental, ¿verdad?, muchas veces de un antivoto que es creado. No voy a defender a Sandra Torres ni mucho menos, pero es a lo que voy. Hay un documental que se llama The Great Hack, que trata de lo de Cambridge Analytica, de cómo te manipulan tus sentimientos y tu psicología.
Entonces, a través de esos chats nos han dividido y eso es lo que quieren, porque ¿cuál era la máxima del conflicto armado? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Qué es lo que nos están haciendo ahorita? Operaciones psicológicas cuando nos empiezan a mandar chats que estamos siendo Venezuela, la CICIG es comunista, porque estamos, vuelvo a decir, porque es importante entender lo del tema de Avemilgua, porque Avemilgua son los veteranos militares guatemaltecos y con algunas organizaciones de derechos humanos hemos hablado, nos están ejecutando el Victoria 82 Reloaded actualmente. Entonces esa lógica es la que uno tiene que entender y así es como se vincula el pasado con el presente. Entonces esa claridad ciudadana creo que es la que lo tenemos que entender todos. Y entonces no se trata de hacer bandos de CICIG o no CICIG, se trata de tener conciencia de nuestros derechos, de un sistema político con todos sus defectos que lo tenemos que defender. Y por eso lo que dijo Ana María, los ciudadanos no claudicamos, porque son nuestros derechos los que tenemos que seguir defendiendo. Y creo que esa visualización a través de casos que se ejemplifica y se puede ver así, tocarlo, es el mejor legado que CICIG nos ha puesto y nos corresponde a los ciudadanos continuarla. Que la lucha no es fácil, no es fácil, porque entonces ya vemos como un grupo que todavía mantiene ese poder sigue introduciendo la táctica del miedo, controlándonos a través de estas máximas: o estás conmigo o estás contra mí. Si no estás conmigo, entonces sos comunista, sos terrorista, aunque no sea cierto. Pero ese es el miedo que nos meten para que puedan ellos preservar sus beneficios y su impunidad. Entonces yo le diría a la Helen Mack: mira, lo lamento, Luis, has logrado bastante, vas a tener que seguir luchando porque la lucha es larga. Yo soy la penúltima cosa entre ustedes del almuerzo, creo yo. Entonces, muy brevemente, solo cuando ustedes estaban trabajando todas esas cosas, yo estaba trabajando en Perú. Era en los 90, inicios de los 2000, yo estaba trabajando el tema Fujimori. Y creo que lo que vimos en el caso de Fujimori, y lo vemos acá con mucha claridad, es el íntimo vínculo entre la corrupción y la grave violación de los derechos humanos. Pero creo que el movimiento de derechos humanos a nivel doctrinario y a nivel de estrategias, como que le demoró mucho hacer el vínculo entre esas dos cosas. Recién ahora se escucha mucho la gran corrupción y derechos humanos, ¿verdad? Pero yo creo que demoramos mucho en darnos cuenta de ese vínculo. Y lo otro que creo que diría a mí misma de joven sería un poco lo que dice Helen al final, o sea, el camino no es un camino recto lineal, es un camino con retrocesos y con obstáculos, y es muy fácil desalentarse, pero no se puede desalentar, ¿verdad? Porque la lucha, eso es la lucha, eso. Gracias. Bueno, son muchos los mensajes que nos llegan por redes sociales. Podemos seguir la discusión ahí o en el almuerzo. Entonces quiero invitarlos a todas y a todas. En el Salón Los Reyes va a estar el almuerzo. También hay algunas reuniones paralelas. Quien las tengan puedan ir a sus salones respectivos. Y les vamos a entregar este reconocimiento a Jean-Marie. Muchas gracias en nombre del comisionado. A Claudia Samayoa y a Helen Mack. Y en nombre de ellas, a todas las mujeres de Guatemala que han participado en el combate a la impunidad. La mayoría del personal de la CICIG en materia de litigio son mujeres guatemaltecas. Así que un aplauso para ellas. Nos vemos a las 14:30.